Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Yo leía lo que caía en mis manos, ¿sabes? Eso era un vicio que yo tenía desde muy pequeño, ¿no? Leía tebeos, leía pues lo que caía en mis manos. En mi casa había algunos libros que mi abuelo había recogido de un incendio, de un cortijo, no sé qué, durante la guerra. Y yo todo lo que caía en mis manos lo leía. Ese niño que leía todo lo que caía en sus manos es hoy un escritor consagrado en nuestro país. Antonio Muñoz Molina ha publicado 16 novelas. Por 2 de ellas, El invierno en Lisboa y El jinete polaco, ha recibido el Premio Nacional de Narrativa. Y por esta última recibió también el Premio Planeta. Es miembro de la Real Academia Española y de la Academia de Buenas Letras de Granada, y en 2013 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén, su tierra natal, y por 2 universidades de Estados Unidos. Fue, durante 2 años, director del Instituto Cervantes de Nueva York, una ciudad en la que vive largas temporadas. Poco se podía imaginar esa carrera, aquel niño algo miedoso que destacaba en la escuela por su memoria y su forma de escribir, cuyo futuro estaba destinado a dejar los estudios y trabajar en la huerta de su padre, como hicieron la mayoría de sus amigos. Pero en su vida se cruzó un profesor que supo ver su potencial y que convenció a su padre para que Antonio siguiera estudiando. Aunque nadie le evitó vivir la dureza del trabajo físico cuando se subía a una camioneta de madrugada con su madre para ir a recoger la aceituna. La historia de Antonio Muñoz Molina merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda, Jaén, el 10 de enero de 1956. Su padre se confundió de fecha al inscribirlo, así que legalmente es 2 días más joven. Nació en la buhardilla que sus padres habían alquilado al casarse en el barrio de San Lorenzo, al sur de la ciudad. De allí se mudaría con 3 años, pero sin salir de este barrio que colinda con el mirador de San Lorenzo y las laderas de las Huertas. Allí comienzan sus primeros recuerdos, a los pies de la Sierra de Mágina. Ese es el nombre que Muñoz Molina tomó prestado para dar vida a una ciudad inventada, inspirada en la Úbeda de su infancia y que recoge su universo literario en varias de sus novelas. Hoy día se hacen recorridos turísticos en Úbeda en los que se visitan los lugares que comparten la ciudad real y la imaginaria. Yo nací en mi casa, ¿no? Yo nací en una habitación que tenían mis padres alquilada, una especie de guardilla, que en sus recuerdos tenía una cosa como toda esta cosa del recuerdo del comienzo de la vida juntos, ¿no? Que le llamaban el cuarto de la viga, le llamaban a esa guardilla. Entonces ellos decían que yo nací un día que hacía muchísimo frío, era un invierno que hacía muchísimo frío, decían que se habían helado muchos olivos allí en Úbeda y eso, ¿no? Y nací con una comadrona, claro, ¿no? Nos mudamos a una casa en una calle que tiene un nombre muy bonito, se llama Fuente de las Risas, la calle Fuente de las Risas. Y eso era ya una casa con un corral, con animales, claro, mi padre tenía animales, ¿no? Tenía un burro, tenía un mulo, tenía una vaca, es decir, que tenía, había gallinas, ¿no? Entonces era una casa con corral. Era muy, muy bonita porque terminaba como en un terraplén, ¿no? Al final de la calle estaba ya el paisaje del Valle del Guadalquivir, ¿no? Y la Sierra de Mágina al fondo, ¿no? Entonces eso te daba una sensación de abertura al mundo, ¿no? Es una calle muy bonita, muy bonita. ¡Que viene el heladero! Las pieles de conejo, al rico polo, de fresa, de tutti frutti. Los alpargatas viejos, las pieles de conejo, horchata, granizado de limón. Hola, Antonio. Hola, quiero un helado de fresa. Y yo un granizado de limón. Marchando, helado de fresa y granizado de limón. Me ha dado mi madre una piel de conejo y me ha dicho que coja horchata.
Muy bien. Le traigo esta jarra para que la llene. Dile a tu madre que por la piel de conejo le pongo también granizado de limón. Que me dé otra jarra. Voy. Aquí tenéis, niños. Gracias. Gracias. Buenas, Manolo. Ya me ha dicho la niña, así que vengo yo con la jarra para el granizado. Muchas gracias. Sí, ya le dije a la chiquilla que por la piel de conejo le podía poner algo más. Ay, con estos calores viene muy bien, la verdad. Yo, como tengo el hielo cerca, ando más fresquito. Aunque con la caminata no hay quien aguante. A quien hace mucho que no veo es a Paco, el afilador. Es que anda enfermo de la espalda, con unos dolores tremendos. No se puede ni levantar. Están a ver si el hijo mayor puede hacerle el trabajo, porque si no, ya ve usted que ruina. Pues sí. Si es que no somos nada y si nos ponemos enfermos no llega el plato a la mesa. A ver si se recupera pronto. Bueno, con Dios, Manolo. Con Dios. Yo quiero un helado de Tutti Frutti. Pero bueno, Isabel, ahora me lo dices, que ya le he pedido a Manolo todo. No se preocupe, que le pongo el helado. La calle era un mundo, había mucha gente ambulante que pasaba. ¿Sabes? Pasaban vendedores ambulantes, pasaba gente que arreglaba cosas, paragüeros, pasaba gente que arreglaba cacharros, gente que vendía, ¿no? Que vendía garbanzos, que vendía polos, que vendía helados. Había uno que pasaba vendiendo polos con una bicicleta, ¿no? Que llevaba en la bicicleta, en la parte de atrás de la bicicleta llevaba una especie de contenedor de corcho con hielo y ahí llevaba los polos, ¿no? Y claro, era todavía un mundo muy atrasado, ¿no? Entonces, muchas veces no se usaba funcionaba el trueque. Es decir, el polo, para que te dieran un polo, ¿tú sabes lo que tenías que darle? Un zapato viejo o una piel de conejo. El que vendía los polos iba cantando, decía, los alpargatas viejos, las pieles de conejo, porque por una piel de conejo te daban un polo. Tú llegabas de la escuela y cogía un trozo de pan, un bocadillo, lo que fuera, y te iba a la calle, ¿no? Los niños y las niñas, ¿no? Y además era extraordinario porque cada uno tenía un tipo de juegos, ¿no? Y había canciones, las niñas cantaban canciones extraordinarias, canciones al coro, ¿no? Y también los niños, había muchas canciones populares repetidas, ¿no? Eso estaba rodeado, claro, el niño vive una vida, el niño tiene una mirada sobre el mundo, que si el niño tiene un poco de felicidad en su casa, ¿sabes? El niño vive en el paraíso terrenal, ¿no? Luego eso estaba muy mezclado también con el trabajo, ¿no? Porque los niños muy pronto empezábamos a ayudar en casa, ¿sabes? Igual que las niñas ayudaban en casa, ¿no? Entonces parece, hombre, tú lo cuentas, desde el punto de vista de un niño, yo a veces cuando he salido fuera porque en mi novela muchas veces salen estas cosas, ¿no? Y te dicen, no, pero estás recordando una época de mucha pobreza y de una dictadura. Y dices, sí, era una dictadura, pero los niños no lo sabíamos. Y si tú eres pobre, pero que claro, nosotros no teníamos cuarto de baño, nosotros no teníamos calefacción, no teníamos nada, pero no sabíamos que no lo teníamos, porque todo el mundo vivía igual, ¿no? Y lo que teníamos era que estábamos bien alimentados, que nuestros padres nos cuidaban mucho, ¿sabes? Y que va a pedir más, ¿no? Hasta los 6 años, Antonio fue a una escuela de las que llamaban entonces de perra gorda. Los niños se sentaban en pequeñas sillas de anea que traían de sus casas y escribían en pizarras individuales con marcos de madera, con pizarrines de tiza blanca que se partían fácilmente. Fue en esta escuela donde Antonio aprendió a leer, a escribir y a hacer cuentas. Para ir a la escuela se pagaba una perra gorda, es decir, 10 céntimos, ¿no? Una moneda que era una moneda bastante gorda que había, ¿no? Una perra gorda. Entonces había escuelas que llamaban escuelas de perra gorda, que eran generalmente mujeres, algunas veces habían sido maestros represaliados que no podían trabajar, ¿no? Y que tenían como un camarachón allí que los niños iban para aprender las primeras letras, para los números al principio, entonces tú te llevabas tu silla. Y
y era la señora que llevaba a la escuela era amiga de mi abuela, ¿no? Entonces eso me daba ciertos privilegios, ¿no? Pero sí, ibas con tu silla. Sí, tenía unas pizarras pequeñas, unas pizarras de pizarra, claro, con un pizarrín, y así era como aprendíamos a escribir y a hacer los primeros números, ¿no? Y también a jugar, ¿no? Porque la pizarra daba muchos juegos, ¿no? Para darte en la cabeza, por ejemplo, con la pizarra. Tenía un compañero que era un maestro en hacer carreras, se hacían carreras de escupitajo sobre la pizarra. Entonces tú echabas el escupitajo en la pizarra y la ibas cambiando así, la ibas moviendo y... Buenos días, doña Marisa. Hola, Paco. Quería unos tomates. No están muy maduros esos que tienes. Están buenísimos, lléveselos. Eso sí, los tiene que comer entre hoy y mañana, pero le aseguro que están de morirse. Bueno, pues póngame medio kilo. ¿Ha venido con su hija? Sí, se llama Beatriz. Saluda, hija. Hola. ¿Y cuántos años tienes? 9. Mira, igual que mi Antonio. Seguro que os conocéis de jugar por la calle. No le conozco. No te creas que esta sale mucho a la calle. Se pasa el día leyendo. Antonio igual. Se lee todo lo que le pasa por las manos. Su madre y su abuelo siempre están comprándole libros en el kiosco y los devora. Yo le digo, hijo, que a este paso se me va a ir el jornal en libros. Pues aquí tiene. ¿Quiere algo más? ¿Le pongo una sandía o un melón? ¿Las sandías estarán buenas? Las de principio de verano siempre me saben muy sosas. Si le gustan muy dulces, mejor espérese. Por eso te compro a ti siempre, Paco. Siempre dices la verdad. Hay que cuidar a la parroquia. Claro que sí. Ponme unas zanahorias también. Y esas judías verdes que tienen muy buena pinta. El padre de Antonio se llamaba Francisco Muñoz Valenzuela. Todo el mundo le llamaba Paco. Con 9 años tuvo que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Cuando llamaron a su padre a luchar en la guerra civil, Paco tuvo que ayudar a su abuelo con el trabajo de la huerta, y con ese oficio de hortelano se quedó. Tenía también un puesto en el mercado de abastos, donde vendía lo que sacaba de la tierra, y toda su ilusión era que su hijo Antonio continuara con la misma labor. Entonces mi padre era un hombre curioso, porque él tenía su huerta y luego él vendía en el mercado, ¿no? Tenía su puesto en el mercado de abastos, un mercado tradicional, lo que había entonces, ¿no? Entonces él llegaba allí con su chaqueta blanca de vender, ¿no? Tenía su balanza, ponía allí todas sus frutas, sus verduras y sus cosas, ¿no? Las que cultivábamos en la huerta, ¿no? Y él allí era súper alegre, ¿sabes? En su puesto tenía un don de gente, tenía una clientela extraordinaria. Clientela se llama entonces parroquia. Una buena parroquia, decía, tiene muy buena parroquia, ¿no? Que yo lo veía, y luego muchas veces cuando estaba en casa era muy callado. Y yo decía, lo veía contar chistes y hacerle bromas a las mujeres que iban a comprar en el mercado y todo eso, ¿no? Cuando yo era niño estaba muy, muy unido a él, ¿sabes? Muy unido a él, muy unido. Y luego, claro, ya después, en la adolescencia te alejas. Él no comprendía, a él le costaba comprender que yo quisiera dejar, que yo no quisiera continuar aquello, ¿no? Eso le costaba mucho, mucho, mucho. Pero bueno, luego pasa el tiempo y te reencuentras, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? La madre de Antonio Muñoz Molina se llama Antonia Molina Expósito, y a ella también le tocó vivir en su infancia las consecuencias de la guerra civil. No pudo terminar la escuela porque la situación en casa requería que cuidase de sus hermanos pequeños, algo que a ella siempre le ha apenado. Conoció a Paco, el hortelano, que era amigo de su hermano. Se hicieron novios y se casaron. Con 25 años tuvo a Antonio, en aquella buhardilla alquilada del barrio de San Lorenzo. Antonia siempre fue ama de casa,
No se fue de vacaciones hasta los años 60, cuando viajó con su marido a las cuevas de Nerja, a unos 250 kilómetros de Úbeda. Mi madre era más reservada, ¿sabes? Y lo sigue siendo, porque que vive, ¿no? Una mujer muy dulce, muy sensible, ¿sabes? Muy sensible a todo, ¿no? Un poco medrosa. Había sido muy solitaria. Ella decía que de niña no tenía amigas. Ahora tiene 89 años, entonces le vuelve muchas cosas de la niñez, ¿no? Y yo creo que una mujer muy sufrida, ¿sabes? Muy consciente de lo que le faltaba, ¿no? Ella todavía siente rabia de no haber podido aprender, de no haber podido ir más a la escuela y todo eso. Todavía lo siente eso como una afrenta personal. No se le ha pasado, ¿sabes? La fuerza ha dado a la República Española y a la sociedad española la doble, inequívoca e insuperable garantía. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Los padres de Antonio Muñoz Molina vivieron parte de la Segunda República, la guerra civil, la posguerra, la dictadura y la democracia con su transición incluida. Tuvieron que trabajar siendo niños, vivieron una vida de esfuerzo y sacrificio y conocieron la pobreza y el miedo. Era gente que se sentía cómoda en el campo y que se ponía nerviosa cuando entraba en una oficina. A los dos les costaba escribir y leían con mucha atención, murmurando las palabras. En casa expresaban con libertad sus opiniones, pero fuera de ella había que tener cuidado para no acabar como esa gente de ideas que se buscaba la ruina por ir contando sus tendencias políticas. Hay generaciones que tienen mala suerte, ¿sabes? Y ellos fue una generación que tuvo muy mala suerte. Probablemente una de las generaciones con peor suerte en la historia de España. Mi padre nació en 1928 y mi madre nació en 1930. Esta persona no solo les tocó la guerra, la posguerra fue mucho peor. Estas personas habían el sistema educativo, la ampliación de la escuela durante la República, a estas personas les había dado la posibilidad de tener una educación y además una educación paritaria. Es decir, que estas personas, mi padre y mi madre, empezaron a ir a escuelas de niños y niñas, ¿no? Y de pronto llega la guerra, llega la posguerra y todo eso se pierde. Y eso ya ellos lo perdieron para siempre. Luego, cuando llegó la democracia en los años 80, muchísima gente de su clase y de su edad se fueron a las escuelas de adultos. Eso fue una revolución de la que se ha hablado muy poco, ¿no? Pero mi padre y mi madre aprendieron a leer y a escribir bien en la escuela de adultos. Esta es Andalucía. El pueblo blanco se recuesta perezosamente al sol. Pero Andalucía no es solo cielo, sol, folclore y colorido alegre. En cada pueblo, en cada hombre, hay una sustancia laboral
no siempre estimada en su valor, que se traduce en el ciclo anual de las cosechas. La de los olivares es una de las más importantes. La producción y comercialización de la aceituna, convertida en aceite de excelente calidad, conquista fama para España en los mercados internacionales. La vida para las personas trabajadoras y para las mujeres trabajadoras era durísima, era más dura todavía. Tú piensas, por ejemplo, cuando llegaba la aceituna, la época de la aceituna, que en invierno, todo el mundo trabajaba mucho, ¿no? Ahora bien, quien se levantaba primero eran las mujeres, para encender el fuego y preparar el desayuno y la comida. Y cuando, al volver, al final de la jornada, las mujeres trabajaban igual que los hombres en el campo. Y al volver, los hombres se lavaban y se iban a la plaza o al café, ¿no? Y las mujeres se quedaban trabajando. Sin lavadora, ¿sabes? Sin nada, sin pañales. Entonces mi madre, que tenía 4 hermanos más pequeños que ella, pues toda su infancia, pues trabajando como esclavo, ¿sabes? Ellos, su sacrificio, su esfuerzo, creó el mundo en el que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero yo creo que no, a toda esa gente no se le ha hecho justicia, ¿sabes? Porque no se trata solo, muchas veces, claro, se piensa en términos políticos, ¿no? En los que fueron represaliados en todo eso, pero y la pérdida de horizonte del progreso social, ¿sabes? Es decir, desde 1932 las mujeres tenían derecho a voto en España y había divorcio, ¿no? Y todo eso se acabó y volvieron a... La igualdad jurídica se restableció en 1980. ¿No? Entonces, es que ha sido gente que ha trabajado tanto, que ha sufrido tanto y que ha mantenido y que además mantuvo una dignidad, ¿sabes? Enorme, ¿no? Entonces nosotros, los adolescentes de mi generación y los jóvenes de mi generación y todo eso, no fuimos justos con ellos. Es muy difícil juzgar a los padres, ¿sabes? Porque la infancia se está muy unido a ellos y luego te alejan, ¿no? Y además cuando el cambio de la edad coincide con cambios sociales tan grandes como los que hubo entonces, el choque o la diferencia es mucho mayor, ¿no? Es decir, ellos pertenecían a un mundo que justo en ese momento se derrumbaba, un mundo que terminaba, ¿no? Que se quedaba. Y claro, nosotros en tantísimas cosas éramos distintos, ¿no? De cosas que parecen anecdóticas, pero que eran muy importantes. Por ejemplo, que tú querías dejarte el pelo largo, que te gustaba una música que a ellos les parecía horrible, ¿sabes? Tenía de pronto aficiones que ellos no comprendían, ¿no? En 1962, con 6 años, Antonio Muñoz Molina entró en el Centro Safa de Úbeda. Safa se llamaban a la Fundación de Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Era una institución privada que fue fundada en 1940 por el jesuita Rafael Villoslada Peula, meses después de haber terminado la Guerra Civil. Su objetivo era darle una formación profesional a los niños que no podían acceder a una educación. Se creó una red de escuelas por toda Andalucía. La de Úbeda se abrió un año después, en 1941, y en sus aulas entró un día Antonio Muñoz Molina vestido con un mandil azul. Hoy en día la institución continúa en activo, con 27 centros educativos repartidos por las 8 provincias andaluzas y atiende a unos 20.000 alumnos y alumnas. Entré a la escuela de los jesuitas, que era una escuela muy bonita, llamaban las escuelas profesionales de la SAFA, y eran unas escuelas que habían creado los jesuitas allí con una gran vocación social, ¿sabes? Es decir, era una escuela de cura, era una escuela religiosa, pero los maestros, la mayor parte de los maestros no eran curas, eran seglares, ¿no? Entonces, era eso, los jesuitas allí en Úbeda, en Andalucía, también en otros sitios, hicieron una labor social, igual que, por ejemplo, en Madrid o en el País Vasco, los jesuitas están asociados a las clases altas. Curiosamente, en mi tierra están asociados a la gente trabajadora.
Esto se llama escuelas profesionales, entonces preparaban a los niños para un oficio. Es decir, cuando tú llegabas a los 11 o 12 años, o te ibas de la escuela, que era lo que hacía la mayor parte de la gente, o allí mismo había unos talleres y tú aprendías oficios. Aprendías carpintería, aprendías tornero, es decir, era una cosa en una situación como aquella en la que se vivía entonces, que era un atraso muy grande. Tú piensas que la posguerra duró en España hasta los años 60 prácticamente, en el sentido social, ¿no? Y de atraso y eso, ¿no? Y eran aquellos jesuitas, ya te digo, que yo soy anticlerical en general, ¿no? Y he tenido otras experiencias con órdenes religiosas bastante más desagradables. Pero aquellos jesuitas hicieron allí, en Andalucía, y en Jaén y en Úbeda, hicieron una labor social, vamos, de la cual yo soy beneficiario, y como yo muchísimos, ¿no? No teníamos libros por separados, teníamos una enciclopedia Álvarez, y ahí tenías, pues nada, tenías tus clases de matemática o de historia sagrada, de lengua, ¿no? Se hacían muchas redacciones, se aprendían muchas cosas de memoria, ¿no? Sí, yo tenía muy buena memoria, ¿sabes? Y era muy aplicado, ¿sabes? Es decir, que me gustaba la escuela, me gustaba mucho jugar y todo eso, ¿no? Jugar a ciertas cosas, ¿no? El fútbol, por ejemplo, no me gustaba, ¿no? Pero sí tenía a mis amigos y jugaba mucho. Luego había una cosa extraordinaria que era que el intercambio de tebeos, ¿no? Había un comercio, si los niños comprábamos tebeos, pero sobre todo los cambiábamos. Entonces había un comercio activísimo de cambio de tebeos. Antonio Muñoz Molina fue hijo único hasta los 6 años, cuando nació su hermana Juana. Hasta entonces había sido el mimado de la familia. Sus abuelos y sus tíos le llevaban a casa tebeos, caramelos, cacahuetes o castañas asadas cada vez que le visitaban. Yo cumplía 6 años en enero y mi hermana nació en octubre. Bueno, al principio con gran incomodidad, ¿sabes? Porque tú piensas que yo era que yo era como el ungido de la familia, tenía un montón de tíos y tías, y todos era como el niño Jesús en los cuadros esos de la adoración de los magos, ¿no? Es decir, que me agasajaban, me compraban, siempre me estaban comprando tebeos, ¿no? Y cosas. Mi hermana nació ya en el hospital. O sea, la diferencia entre nacer el año 56 y el año 61, 62 es enorme. Es enorme, muy grande. Por ejemplo, mi hermana a mi madre y a mi padre dice mamá y papá, y yo le digo mamá y papá, porque mamá y papá no decía de gente trabajadora. Era un marcador de clase. Pero ya la vida era más moderna, entonces ella dice mamá y papá. Sí, a mí me daba, recuerdo celos y todo eso, y luego también recuerdo mucha dulzura, ¿no? Que luego, pues claro, yo la cuidaba, ¿no? Y cuando se hizo un poco mayor ya era, yo como que la adoctrinaba, ¿no? Ella se acuerda que cuando ella tenía 10 años por ahí, yo le decía, Dios no existe, no vayas a misa, que eso... Y él me decía, no me digas esas cosas, ¿no? Porque yo estaba ahí diciendo, ¿qué te crees tú? Eso que dice que si comulgas no vaya al infierno es una tontería, el infierno no existe, Dios no existe, no sé qué, Franco un dictador, esas cosas. Hola, don Luis. Hola, don Paco. Siéntese, por favor. ¿Ha pasado algo con Antonio? ¿Se ha metido en algún lío? No, todo lo contrario.
Ya sabe que siempre le digo que es un alumno brillante. Tiene una memoria prodigiosa y mucha facilidad para la escritura. Sí, le gusta mucho la escuela. Yo quería hablar con usted porque creo que Antonio debería seguir estudiando. Tiene mucha cabeza y sería una pena que lo dejara. Pero yo lo necesito en la huerta, necesito una ayuda. Y siempre he contado con que él seguiría con el negocio en el puesto del mercado. Va a cumplir 12 años, ya está en edad de ponerse a trabajar en serio. He visto pocos niños tan inteligentes como Antonio. Piense que si llega a hacer una carrera podría prosperar. ¿Una carrera? Nunca he pensado yo que un hijo mío pudiera hacer una carrera. De todas formas, si sigue estudiando y yo tengo que pagar a alguien que esté en la huerta, no voy a poder costearlo. De eso quería hablar también con usted. Han salido unas becas y Antonio podría conseguir una sin problema, con las notas que saca. No sé... Al menos piénseselo, don Paco. En los jesuitas había 2 maestros, don Florentín y don Luis Molina. Este último despertó en Antonio el deseo de seguir estudiando y convenció a su padre para que lo permitiera. Al haber nacido en una familia trabajadora, su destino hubiera sido dejar los estudios a los 12 años para aportar a la economía familiar. Pero don Luis supo convencer al padre y le habló de la posibilidad de una beca. Hoy en día, don Luis, ese profesor, y Antonio Muñoz Molina siguen manteniendo una relación de amistad. Sí, él fue el que le dijo a mi padre que no me sacara de la escuela. Era verdad que, porque además le dijo que ya podía haber becas y todo eso. En esa época empezó a haber becas. Es decir, que aunque Luis Molina le hubiera dicho a mi padre que no me sacara, sí no hubiera habido la posibilidad. Porque, claro, es decir, la economía de la gente del campo entonces es una economía de subsistencia. Está basada en la autoexplotación, ¿no? Entonces mi padre me necesitaba para trabajar con él en la huerta, para no tener que pagar otro salario. Y él su huerta era el sueño de su vida, ¿no? Había conseguido, era una huerta muy bonita, ¿no? Gracias a esa beca, Antonio Muñoz Molina entró en el Colegio Salesiano de Úbeda, donde descubrió lo que significaba ser tratado diferente por pertenecer a una clase social u otra. El contexto era opuesto a lo que había vivido hasta entonces. En los jesuitas eran todos hijos de la clase trabajadora. Ahora, en los salesianos, estaban los hijos de la clase pudiente y unos pocos becados, entre ellos el propio Antonio. Se encontró también con más mano dura en los métodos de enseñanza y dejó de ver a muchos de sus amigos que no continuaron con los estudios. Fue aquí donde su rebeldía adolescente comenzó a germinar. Antonio desarrolló un rechazo hacia la autoridad de los curas y tomó conciencia política. Ahí descubrí lo que eran las clases sociales. Hasta ese momento yo había sido inocente de las diferencias de clase, ¿no? Porque toda la gente que conocía era de la misma clase que yo, ¿no? Y sí, ahí fue... Ahí descubrí lo que es que tú no eres de pago, que tú no eres de clase alta, ¿no? Eso fue un gran aprendizaje para mí. Estaban los que pagaban y esto de pago, y estaban los que éramos becarios, los que teníamos una bequilla, una ayuda, ¿no? Y eso se notaba mucho, ¿no? En muchos casos, ¿no? Era una enseñanza mucho más. La religión tenía una presencia mucho mayor, ¿sabes? Porque ahí sí que los profesores eran casi todos eclesiásticos, ¿no? Era otra cosa, también es para mí el paso a la adolescencia, a la plena adolescencia, ¿sabes? Yo había sido muy feliz de niño, pero de adolescente fui muy desgraciado. En 1969, con 13 años, Antonio quedó deslumbrado con la música pop del momento. Eso y un diccionario que le trajo su padre de un viaje a Madrid le hicieron descubrir el inglés. Entonces solo se estudiaba en España francés y latín, y el inglés sonaba a libertad y a una vida que se intuía detrás de las sonrisas de las extranjeras que venían de vacaciones buscando el sol. Ese idioma que tanto le seducía ha acabado formando parte de su vida cotidiana, en sus largas temporadas en Nueva York o en sus visitas para impartir clases y conferencias en las universidades de Estados Unidos. Con 14 años, Antonio no veía cómo encajar en el colegio salesiano y tenía una gran sensación de soledad.
Le tocó pasar por una adolescencia triste y algo solitaria, en la que veía alejarse al niño feliz que había sido. La llegada a la adolescencia es una época, yo no sé ahora, ¿no? Pero imagino que en todas las épocas, ¿no? Te estás transformándote, eres otro de pronto, ¿no? Eres otra persona, eres como te crecen pelos en sitios insospechados, ¿sabes? Te cambia la voz, tienes gallos, ¿sabes? Entonces, a mí adaptarme a la vida adulta me ha costado bastante. Yo me acuerdo que también me encontré en un momento en que había como perdido parte de los amigos de la escuela y de la calle y no tenía otros amigos. Entonces recuerdo una sensación de soledad tremenda, ¿no? Es decir, un niño puede sentir profundidades de soledad y de desolación grandísimas, ¿no? Y yo eso lo sentía. Recuerdo una época que de pronto crecí mucho y era el más alto de mi clase y me daba vergüenza, ¿sabes? Me daba vergüenza ser el más alto, ¿no? Y yo lo que quería tener amigos, quería tener claro que quieres tener amigos, quieres formar parte de un grupo, ¿no? Antonio Muñoz Molina era un niño al que no le gustaba el fútbol. A él le gustaba leer, ver películas y escuchar los seriales de la radio y los programas de discos dedicados. Era un niño listo, algo miedoso, al que no le interesaban las peleas ni nada que tuviera que ver con la violencia. Porque yo era un niño muy... Es decir, a mí los juegos violentos yo no servía, ¿no? Y los niños... Es decir, había niños muy violentos, ¿sabes? Es decir, que antes hablábamos, pero de pronto había peleas a pedradas, ¿sabes? Había niños violentos que a mí me amenazaban y yo me sentía muchas veces... No me atrevía a salir a la calle, porque me daba miedo. Y con el fútbol, pues no me gustaba. Me gustaba jugar, por ejemplo, me gustaba mucho jugar a las canicas, ¿no? O muchos juegos que había, ¿no? Al burro, esto, lo otro. Había muchos juegos muy, muy interesantes y muy bonitos, ¿no? Pero el fútbol a mí no me daba miedo, ¿sabes? Me daba miedo que me diera un pelotazo. Me sigue dando ahora. Entonces... Yo tenía una cosa que enseguida, porque entonces en esa escuela no se hacía gimnasia, ¿sabes? No había educación física. Entonces cuando yo fui a examinarme libre de lo que se llama entonces primero de bachillerato, que era con 11 años así, pues fui a hacer un examen y yo no sabía eso lo que era. Yo no tenía pantalón de deporte. Un tío mío me había prestado un bañador y había a mi lado otro de un pueblo que iba en calzoncillos, ¿no? Y yo tenía una gran torpeza física, ¿sabes? Luego en el bachillerato, en las clases de educación física que eran tan violentas, ¿no? En las que a la gente la humillaban tanto, ¿no? A mí y a otros como yo nos humillaban de una manera por no saber saltar el potro, Entonces eso me creó muy pronto como un rechazo de esa masculinidad, ¿sabes? Que me dura hasta hoy, ¿sabes? Que siento cuando veo esa exhibición de la masculinidad violenta y asertiva y gritona y todo eso, es que me contraigo como cuando era niño, exactamente igual, ¿no? Aunque Antonio había conseguido seguir estudiando, tenía que echar una mano en casa, así que trabajaba en la huerta o iba a recoger la aceituna los fines de semana con su madre. La dureza del trabajo físico desarrolló en él la certeza de que no quería dedicar su vida a nada que tuviera que ver con el campo. Cuando yo tenía 12 años, empecé a trabajar. Tenía que trabajar recogiendo aceituna, cobrando un jornal, ¿no? Y claro, eso es muy duro. Iba con mi madre, íbamos los dos en una cuadrilla a recoger aceituna, ¿no? En invierno, ¿sabes? Con las manos se te helaban las manos se te quedaban heladas. Teníamos que ir al campo, íbamos en carro o íbamos andando, ¿no? Entonces esa dureza, ¿sabes? Esa dureza del trabajo físico, ¿no? Para un niño de pronto, ¿sabes?
es una cosa muy dura. Hay una sensación desde muy pronto, como una sensación de que tú quieres otra cosa, ¿no? Y eso puede también ser injusto hacia los demás, ¿no? Pero sí, es decir, la sensación de que quiere, bueno, de que quiere escapar de la dureza física de la vida, ¿no? Que eso es una cosa muy humana, ¿no? Si quieres, tú quieres no tener que madrugar, quieres no tener que levantarte en un invierno de esa época que eran más duros que ahora y trabajar de sol a sol, arrastrándote por el suelo recogiendo aceitunas, ¿sabes? Eso es normal, ¿no? Mis compañeros en el instituto, en el colegio, estaban siempre soñando con las vacaciones, yo no, porque yo en las vacaciones tenía que trabajar. Además, y muchas veces durante el curso, es decir, que yo terminaba cuando estaba en el instituto, ya te digo, a los 15 años por ahí, yo terminaba por la tarde la clase, tenía que salir corriendo, ir a la huerta con mi padre para ayudarle a cargar la hortaliza y subirla al mercado, ¿no? En una yegua que teníamos, ¿no? Entonces el trabajo, la sensación del trabajo manual, el trabajo material, siempre estaba muy cerca de mí, ¿no? Y ahora yo comprendo que eso en parte también me ayudaba a educarme, ¿no? Pero cuando tienes 14 o 15 años y sabes que en cuanto termines la clase te tienes que ir, que el sábado y el domingo vas a tener que estar trabajando en el campo, ¿no? Eso tiene su dificultad. Parece ser que la buena memoria y la facilidad para juntar palabras de Antonio Muñoz Molina provienen de su abuelo materno, Manuel. Fue un hombre que se enseñó a leer a sí mismo y que le contaba historias a su nieto sobre Azaña, Negrín y muchos otros personajes de la historia que le había tocado vivir. De las conversaciones con su abuelo le viene a Antonio el interés por cómo el pasado se convierte en recuerdo y cómo se tergiversa a lo largo del tiempo. Un cura le había dado unas lecciones, entonces él se ponía, él era un hombre que tenía un don lingüístico y narrativo extraordinario. Se sabía cantaba flamenco, sabía muchas cosas de memoria, leía en voz alta y sabía muchas palabras que a él le parecían distinguidas, ¿no? Por ejemplo, él sabía que la Guardia Civil, una manera elegante de llamarla era la benemérita. Entonces él decía la benemérita, palabra que era muy difícil escuchar en esa época, ¿no? Y era un gran narrador, ¿no? Entonces a mí me ponía la cabeza loca desde niño porque no paraba de contarme historias de hazaña, de la guerra, del rey Alfonso XIII, del general Primo de Rivera. En esa época las personas mayores no se ponían en lugar de los niños, ¿no? Es decir, que te contaban, pero yo me quedaba allí fascinado escuchándolo, ¿no? Era su mujer, mi abuela materna, a la que yo estaba muy unido, era como lo contrario, ¿no? Era muy sarcástica, tenía mucho sentido del humor, hacía mucha broma y le daba mucha rabia que él hablara tanto, ¿no? Entonces era como una pelea cotidiana, ¿no? Decía, cállate ya, Manuel, cállate, porque a veces hablar tanto le había causado problemas, ¿no? Antonio fue siempre un gran lector. Con 11 o 12 años descubrió autores como Julio Verne, Mark Twain, Agatha Christie o Alejandro Dumas. La novela que ha leído más veces es La isla misteriosa de Julio Verne. Fue este autor el que le hizo tomar conciencia del concepto de autoría y le hizo fantasear con la idea de hacerse escritor. A los 16 años escribió una obra de teatro que se titulaba La Academia. La montaron unos amigos suyos en la Escuela de Magisterio de los Jesuitas y fue prohibida un día antes del estreno. El amor de Antonio por las letras venía de lejos, de cuando devoraba todo lo que caía en sus manos, ya fueran revistas de todo tipo o los libros que le compraba su madre en el kiosco. Me acuerdo una vez que mi grande recuerdo de lectura, yo te digo, mi padre y mi abuelo me regalaban libros, aunque ellos no. Mi madre iba a la papelería, me la contó luego, y le decía al de la papelería,
dame un libro para mi hijo que le pueda gustar, ¿no? Entonces de la papelería le daba un libro que se imaginaba él que me podía gustar, ¿no? Y una vez me acuerdo de que llegó mi abuelo, Manuel, ¿no? Con 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Era un día como de vacaciones o no sé qué, que estaba lloviendo y que no íbamos al campo. Y me puse a leer, y había un reloj en la pared, que el que le daba mi abuelo le daba cuerda todos los días, ¿no? Que daba la hora de una manera muy, muy rotunda, ¿no? Y me di cuenta que habían pasado varias horas y no había oído el reloj. Toma, Antonio, te echo un bocadillo de queso. Gracias, tía. ¿Pero qué haces leyendo mis revistas? No sé, tía, me entretengo. Esa es Marisol, ¿no? Sí, le hace una entrevista en su casa de Málaga. Qué mayor está, con lo pequeñita que salía en las películas. Aquí pone que ha cumplido 16 años. Ay, ese debe de ser el técnico de la nevera. Antonio, ¿quieres un yogur? Sí, gracias, tía. Buenos días. Venía por una nevera estropeada. Sí, pase por aquí, por favor. ¿Qué le pasa? Mire, desde ayer hace un ruido muy raro. Oye, y se sale el agua. No lo veo normal. Es nueva, de la tienda de mi marido. Sí, este modelo ha salido ahora. Es de alta gama. A ver, ¿qué puede ser? ¿Quiere un vaso de agua o algo? No, gracias. Tía, ¿puedo poner un rato la televisión? Sí, claro. ¿Ya te has cansado de las revistas? Ya me las he leído todas. Si es que lo tuyo con las revistas es vicio. Toma, aquí tienes el yogur. Un sueño para vosotros hecho realidad. Tocadiscos mágico. También tiene cuentos ilustrados con graciosos dibujos. Tocadiscos mágico, otro producto Tiber. Una tía mía, la hermana más joven de mi madre, se casó con un señor que tenía una tienda de electrodomésticos, cosa que entonces era, pues no, entonces tenían nevera, tenían cuarto de baño y tenían yogures, ¿no? Y tele, ¿no? Entonces yo iba a casa de mi tía recién casada a disfrutar de esas comodidades de la modernidad, ¿no? Entonces mi tía tenía revistas del corazón, revistas, y yo me lo leía todo, absolutamente todo lo que caía en mis manos. Y luego a mi padre le gustaba un periódico, mi padre era muy taurino, y le gustaba un periódico taurino que se llama Dígame, y le gustaba un periódico, un semanario de crímenes, que no era el caso, se llamaba 7 fechas. Entonces en esas 7 fechas venían relatos de crímenes o de misterios ilustrados. Y mi padre me mandaba a comprárselo al kiosco, ¿no? Y yo me los leía, leía todo, absolutamente todo. Con 14 años, Antonio Muñoz Molina entró en el Instituto de Enseñanza Media San Juan de la Cruz para hacer el bachillerato superior. Esta etapa fue muy importante en su educación. Aquí los profesores tenían formación universitaria, trataban a los alumnos con respeto y firmeza a la vez. Entonces, fíjate que hay una cosa que es muy importante, que a partir del principio del año 60, la Iglesia perdió el monopolio de la enseñanza media fuera de las capitales de provincia. Esto es una cosa en la que no se piensa mucho. Fíjate si era poderosa la Iglesia, que hasta 1960 solo podía haber institutos públicos en las capitales de provincia. Y a principios del año 60 se crean algunos institutos fuera de las capitales de provincia. Entonces se crea el Instituto de Úbeda. Y eso es una revolución, porque empieza a ver, los profesores son licenciados, universitarios, que son gente joven. Y gente joven, es decir, en el franquismo había muchos antifranquistas en la enseñanza, ¿sabes? Entonces, gente joven que tiene una preparación, claro, porque en los colegios de cura o de monjas la preparación era mínima que tenía. Esto era licenciados universitarios, ¿no? Entonces los institutos crean empiezan ya a ser mixtos, ¿no? Entonces eso crea una revolución. Para mí, yo recuerdo llegar al instituto, el primer día, llegar a un aula y que hubiera allí la mitad fueran chicas. Aquello fue, yo dije, esto es el paraíso, ¿no? Un paraíso a veces que te amedrentaba, ¿no? Porque no tenías costumbre. El instituto es una cosa importantísima. La enseñanza media o secundaria, como quieras llamarla, es la clave de todo.
Esa es la clave de todo. Es decir, hace falta, por supuesto, una buena escuela primaria y hace falta un compromiso de los padres y de las madres con la educación de su hijo. Pero una buena enseñanza secundaria es la clave de la ciudadanía. Pero lo que te hace un ciudadano, lo que te puede dar una imagen del mundo y una educación necesaria para ti es el instituto. Tras su paso por el instituto, Antonio consiguió una beca para ir a Madrid a estudiar periodismo. Aquel sueño cumplido duró poco. La ciudad le era demasiado hostil, su beca apenas le daba para comer y la facultad le resultó un fraude. Estuvo en Madrid solo un curso. De Madrid se fue a Granada y allí estudió Historia del Arte y empezó a escribir relatos, artículos y novelas. Tras la carrera sacó una oposición y trabajó en el ayuntamiento de la ciudad mientras hacía colaboraciones para el Diario de Granada. Con 26 años publicó una recopilación de estos artículos en el libro El Robinson Urbano, que se autoeditó y que llamó la atención del escritor Pere Gimferrer, que le abrió las puertas a la industria editorial. A partir de allí, libros y premios se fueron sucediendo hasta llegar al escritor que conocemos ahora. Antonio Muñoz Molina ha logrado todo lo que un escritor podría desear: publicar mucho, contar con la fidelidad de sus lectores y obtener premios y reconocimiento. Ahora es un hombre culto y cosmopolita, nombrado doctor honoris causa por 3 universidades, académico de la lengua y premio Príncipe de Asturias, y no olvida a ese niño de Úbeda que jugaba en la calle Fuente de las Risas y que adoraba leer novelas de Julio Verne. Juan Carlos Onetti decía que ese niño tiene que estar siempre, ese niño en el contacto con ese mundo infantil que es la base de la creatividad, ¿no? Yo creo que la gente que está cerca, pero no de manera pueril ni ñoña ni nada de eso, sino de manera de verdad. La gente que está cerca, mira, una persona que está muy cerca de su yo infantil, por ejemplo, mi mujer, Elvira Galindo, ¿no? Ella es una persona que tiene, esa niñez la tiene muy presente siempre, ¿no? A mí me pasa igual, yo me siento muy cerca de ese niño y de ese mundo y de esas personas. Por el principio, Antonio Muñoz Molina. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Carlos Higueras. Interpretación, Chupi Llorente, Eli Zapata, Pedro Forero y Santiago Antón. Con la colaboración especial de Lucía Pérez, Gerard Merino y Amanda Torrubia.